Buenas tardes. Hemos mostrado la relación de asociación entre clases y aún sin nombrarla explícitamente, también hemos usado la relación de dependencia. Vamos a definirla ahora con mayor precisión. Como siempre, vamos a utilizar una aplicación específica. En este caso, una fábrica que emprende un proyecto para reemplazar su sistema de gestión de personal. El diagrama modela algunas de las clases que integrarán el sistema y las relaciones entre ellas. La clase empleado está relacionada con la clase fecha por asociación. Esto es, la clase empleado tiene un atributo de clase fecha. La clase empleado está relacionada con planilla por dependencia. Esto es, un método de clase empleado recibe como parámetro a un objeto de clase planilla. También existe una relación de dependencia cuando un método de una clase declara una variable local de otra clase. Por ejemplo, entre una clase tester y la clase testeada. Tanto si se trata de un parámetro, de un resultado o de una variable local, decimos que la clase empleado usa a planilla. Observen que no hemos utilizado un diagrama de clases, sino un diagrama de conceptos. Un diagrama de conceptos es una representación visual que modela las clases y sus relaciones, sin especificar ni atributos ni comportamiento. La clase fecha que hemos propuesto implementar entre las actividades prácticas es probablemente la más reusable entre las que desarrollaremos. En esta aplicación utilizamos uno de sus servicios, diff fechas, que calcula la diferencia en años entre dos fechas. Requiere que el parámetro sea una referencia ligada. Para implementar la clase empleado no necesitamos conocer la representación de una fecha ni el código de los servicios, solo su signatura, funcionalidad y responsabilidades. La asignatura de un servicio queda definida por su nombre, el tipo del resultado y el número y el tipo de los parámetros. La clase empleado brinda un constructor, un comando y varias consultas. El atributo de instancia fecha de ingreso de la clase empleado es de clase fecha. En este modelo, el único atributo de instancia que se puede modificar después de que se creó un objeto de clase empleado es el sueldo básico. La antigüedad se calcula como la diferencia en años entre la fecha de ingreso y el parámetro hoy. Si alguna de las dos fechas no está ligada, el método retorna -1. La cantidad de días de vacaciones depende de la antigüedad del empleado. El sueldo neto también se computa en base a la antigüedad, pero el porcentaje en el cual se incrementa el sueldo básico se mantiene en un objeto de clase planilla. La consulta Obtener sueldo neto recibe dos parámetros, uno de clase fecha y otro de clase planilla. La clase empleado depende de las clases fecha y planilla. La implementación de la clase empleado encapsula a tres atributos de instancia. La clase incluye un único constructor que inicializa los atributos de instancia con los valores de los parámetros. Observen que un objeto de clase empleado tiene un atributo de clase fecha. La clase empleado está asociada a la clase fecha, pero además el constructor recibe como parámetro a una referencia a un objeto de clase fecha, de modo tal que la clase empleado depende de la clase fecha. La consulta Obtener antigüedad envía el mensaje diff fechas al atributo de instancia fecha ingreso con la variable hoy como parámetro. Solo envía este mensaje en el caso de que fecha ingreso y hoy sean variables ligadas. En este diseño es responsabilidad de la consulta Obtener antigüedad evitar errores de ejecución, controlando que las fechas estén ligadas antes de enviar el mensaje. Para calcular los días de vacaciones comenzamos obteniendo la antigüedad del empleado y almacenando ese valor en la variable local A. A continuación declaramos otra variable local, llamada B,
a la cual le vamos a asignar la cantidad de días de vacaciones. La consulta retorna justamente el valor de la variable B. La cantidad de días de vacaciones depende de la antigüedad. Si no interpretamos correctamente la especificación del diseñador, el sistema tendrá errores lógicos o errores de aplicación. En este ejemplo, no hemos utilizado correctamente el operador relacional en la primera expresión condicional. El programa no tiene errores de compilación, termina normalmente, pero sin embargo no es correcto, porque no satisface la funcionalidad especificada por el diseñador. Los errores de aplicación también pueden producirse porque el diseñador no interpretó correctamente el problema o no fue lo suficientemente preciso al elaborar la especificación. El responsable de testing no solo debe verificar que cada servicio brinda el comportamiento que especificó el diseñador, sino también que el diseñador modeló adecuadamente el comportamiento. Pero ese ya no es nuestro rol. Para computar el sueldo neto también calculamos la antigüedad del empleado y almacenamos ese valor en la variable A. Declaramos además otras dos variables locales, SN y PORC. Si la antigüedad es mayor o igual a 15, el sueldo neto es el doble del sueldo básico. Si es menor a 15, obtenemos de la planilla el porcentaje que corresponde aplicar al sueldo básico según la antigüedad y calculamos el sueldo neto a partir del sueldo básico aumentado en el porcentaje obtenido. El valor de SN es el que retorna. La correctitud de la consulta obtener sueldo neto depende de la correctitud de obtener antigüedad y obtener porcentaje. Obtener antigüedad depende a su vez de que la consulta difffechas en la clase fechas esté implementada correctamente. De modo que antes de verificar los servicios provistos por la clase empleado, es esencial que las clases fecha y planilla se hayan verificado para un conjunto de casos de prueba. Hablamos de testing unitario cuando cada clase se verifica aislada de las demás. Cuando verificamos un conjunto de clases relacionadas, hablamos de testing de integración. Proponemos una clase tester para que verifiquen los servicios provistos por el conjunto de clases empleado, fecha y planilla. La correctitud es un factor fundamental para la clase tester. Si tiene errores de compilación, de ejecución o de aplicación, no va a servir para su propósito. Pero tengamos en cuenta que la clase tester es descartable, en el sentido de que no forma parte del sistema de gestión de empleados, sino que solo sirve durante la verificación. Por lo tanto, la elegibilidad no es una cualidad tan importante en la clase tester como en las clases que van a formar parte del sistema que estamos desarrollando. Sin embargo, también adoptamos algunas convenciones. Por ejemplo, si vamos a verificar varios servicios, podemos modular el código definiendo varios métodos auxiliares. En este ejemplo, el servicio obtener sueldo neto de la clase empleado lo verificamos con un método auxiliar en la clase tester empleado. Este método se llama test sueldo neto. El método test sueldo neto es invocado desde el método main de la clase tester gestión. Observen que declaramos el método estático. La clase tester gestión no modela objetos del problema. Se usa solo para verificar los servicios de otra clase. Por lo tanto, no vamos a crear objetos de clase tester gestión. De modo que esta clase no tiene atributos y sus métodos son estáticos. Observen también que test sueldo neto se invoca como en un lenguaje imperativo. No habrá un mensaje test sueldo neto, justamente porque, como dijimos recién, este método se define en una clase que no modela objetos del problema y por lo tanto no permite crear objetos de software. Completen la implementación y la verificación de las clases modeladas en este diagrama. Tengan en cuenta que vamos a volver a utilizar estas clases relacionadas con otras, de modo que va a resultar muy útil que hayan implementado este diseño.